Ahora sí, pasamos al tiempo glorioso de la palabra y quiero empezar con una oración. Por favor, acompáñenme en oración. Dios mío, Señor, Padre amado, te doy gracias por este día. Gracias porque pudimos, Señor, venir a adorarte, a alabarte, a bendecir tu nombre, Señor. Te pido que sigas bendiciendo este momento, el momento en el cual se expone tu palabra, y te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en mí y en el corazón de mis hermanos para que puedan recibir tu palabra, Señor, para que ellos puedan escuchar tu voz, para que puedan escuchar el mensaje que tienes para darles, el alimento, Señor, que tienes para darles. Te ruego y te suplico, Señor, que obres también en mí, para que me estés utilizando para poder predicar, Señor, tu palabra con eficacia, con autoridad y con poder, Señor. Que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones. Te doy las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, quiero que me vayan acompañando al libro de Romanos. Hoy vamos a estar viendo desde el capítulo 9, versículo 30, al capítulo 10, versículo 4. Mientras van buscando en sus Biblias lo que vamos a ver el día de hoy, les quiero mencionar algo que es muy común, y es que hay un dicho muy popular dentro de las personas, y el dicho nos dice que no hay que tropezar dos veces con la misma piedra. Es más, el pastor Fernando habló sobre eso hoy día. No hay que tropezar dos veces con la misma piedra. ¿Y esto qué significa? Que no hay que cometer el mismo error dos veces. Ese es el significado de ese dicho. Es fácil entenderlo, pero a la hora y en el momento de la práctica es difícil aplicarlo. Y es por eso que hay otro dicho también que nos dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Esto a veces puede sonar ofensivo para nosotros, pero es la realidad. El hombre tropieza dos veces con la misma piedra. Es más, hay algunos hasta que se encariñan con esa piedra y no la quieren soltar. Y seguramente, como les dije, nos ha pasado a la mayoría de nosotros, sobre todo a nosotros los cristianos, que tropezamos con la misma piedra cuando se trata de un pecado en específico. ¿Cierto? Decimos, ya no voy a pecar más en ese pecado, ya no lo voy a hacer, pero volvemos y caemos y tropezamos de nuevo con la misma piedra. Y también, no solamente en cuestiones de pecado, sino cuando nos ponemos objetivos en nuestra vida, como por ejemplo, muchas veces, no sé si les ha pasado, pero nos ponemos el objetivo de no llegar tarde a la iglesia. Y dicen, voy a poner mi alarma, esta vez no voy a llegar tarde, esta vez voy a llegar a las 10 para escuchar el estudio con la palabra. Pero llegado la hora, ¿qué pasa? Suena el despertador y no, lo volvemos a apagar y nos volvemos a dormir y llegamos tarde de nuevo a la iglesia. También nos ponemos la meta de, dormir temprano para llegar para llegar temprano a la iglesia. Decimos, voy a dormir temprano esta vez, máximo a las 10, así me despierto temprano. Pero llegado el momento, estamos con el celular o viendo una serie en Netflix, el televisor, y cuando nos damos cuenta ya es la 1, ya es las 2, ya es las 3,
y otra vez tropezamos de nuevo en eso. También otro ejemplo es que cuando lavamos la ropa, ¿qué es lo que hacemos? Lo sacamos del tendedero y lo ponemos en una silla. Y la ropa queda ahí días y decimos, no, esta vez no va a ser así. Pero parece que ya la silla ya ocupó ese mueble de la ropa. ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? Y es que el día de hoy veremos cómo el pueblo étnico de Israel tropezó con la piedra de tropiezo, quedando así excluidos de la salvación por su incredulidad. Es por eso que el sermón el día de hoy se titula Una piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo. Y el apóstol Pablo nos va a hablar en esta sección que vamos a leer de cómo los gentiles que no iban tras una justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Todo lo contrario que hacía el pueblo de Israel, que ellos sí iban tras una ley de justicia, pero no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo, el cual es el fin de la ley. Entonces, ¿cuál es la piedra de tropiezo? Cristo. Y no solamente Cristo, sino la justicia que es por la fe, la cruz, el evangelio, todo eso, todo lo que involucra a la persona de Cristo fue piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Y es por eso que ellos quedaron excluidos de la salvación por su incredulidad. O sea, esta piedra sirve para excluirte o para salvarte, como vamos a ver el día de hoy. Así que acompáñenme a Romanos capítulo 9, versículo 30 hasta el 10, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Amén. Entonces, vamos a ver un primer punto de esta piedra de tropiezo, y es que nos dice el apóstol Pablo que la justicia es solamente por la fe. El apóstol Pablo empieza diciendo esta pregunta retórica que dice, ¿qué diremos? Y este ¿qué diremos? Puede sonar como, ¿cuál es la conclusión de todo lo que he venido hablando? Y como vimos la semana pasada, para los que estuvieron, nosotros consideramos el rechazo del pueblo étnico de Israel desde un punto de vista, desde el punto de vista de la elección divina, de la soberanía de Dios, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16 dice, porque
él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces vimos ahí por qué Israel rechazó a Dios, y es por la elección divina. Pero también vimos que Dios es fiel en su palabra. ¿Se acuerdan? Dios no es injusto, Dios es justo. Y hoy veremos que otro punto de vista, otra perspectiva. Ya vimos la perspectiva de la elección divina, de la soberanía de Dios, y hoy veremos la perspectiva de la responsabilidad humana. Es decir, Dios ha rechazado a Israel porque Israel ha rechazado a su Mesías. Ellos, Israel, en su celo por la justicia de la ley, han rechazado la justicia de Dios. Y es por eso que ellos son culpables. No tienen excusa. Entonces, el apóstol Pablo nos va a dar esta conclusión y nos dice, en primer lugar, nos habla de los gentiles, que nos dicen que ellos no iban, tras una justicia, sin embargo, alcanzaron justicia. Y para los que no entienden muy bien el término gentiles, son todos aquellas personas que no pertenecen al pueblo étnico de Israel. O sea, están los judíos como nación y el resto de países son los gentiles. En este caso, en el contexto que está hablando, eran los griegos que no pertenecían al pueblo de Israel. Bueno, estas personas, ya que no pertenecían al pueblo étnico de Israel, no sabían nada acerca de la ley de Dios, ni de la justicia de Dios, ni sabían de que tenía que haber un Mesías, sino que vivían, como dice el apóstol Pablo, bajo la corriente de este mundo. Y precisamente en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces el apóstol Pablo está hablando a los gentiles de la iglesia de Éfeso y nos dice que antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. Y nos dice también que en ese tiempo nosotros obedecíamos a nuestra carne, obedecíamos a la voluntad y a los pensamientos de nuestra carne. Y por ende éramos considerados hijos de ira. Entonces, viendo todo eso, cómo eran los gentiles que no conocían a Dios, concluimos que estas personas no iban tras una justicia. Es decir, no les interesaba saber nada de Dios, sino que ellos vivían abiertamente en sus pecados. Y esa era nuestra condición antes. Y lo curioso es que aún en esa condición, el apóstol Pablo nos dice que los gentiles que no iban tras una justicia, alcanzaron la justicia. Entonces nosotros nos debemos de preguntar, ¿cómo es que alcanzaron la justicia estas personas, estos gentiles? Y el mismo versículo nos dice que alcanzaron la justicia que es por fe. Solamente por fe. Y quiero hacer una aclaración, hermanos, y es que no todos los gentiles alcanzan la justicia. Ahí está el requisito. Solo los gentiles que creen en Jesucristo como su Señor y su Salvador alcanzan la justicia.
Es decir, solo los gentiles que creen en el Evangelio. Porque la justificación, mis hermanos, como lo hemos visto anteriormente, siempre ha sido por fe. Como vimos en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, la justificación siempre ha sido por fe desde principio a fin. Esto lo hemos venido viendo desde el capítulo 4 de Romanos. Solamente somos justificados por la fe sola, o sola fide, como nos conocemos nosotros. Así que, hermanos, sabiendo esto, que solamente los gentiles que alcanzan la justicia la alcanzan por la fe, lo que nosotros debemos hacer es ir y predicar el Evangelio. Porque como dice la misma palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no predicamos, ¿cómo se van a salvar? Romanos 10, versículo 14, seguramente lo veremos la semana siguiente, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso es importante, mis hermanos, ir y predicar la palabra de Dios, para que las personas que no conocen a Cristo alcancen la justicia que es por la fe. Pero ¿qué del pueblo de Israel? El pueblo de Israel dice que tropieza. Y el apóstol Pablo en el versículo 31 empieza con un pero. Primero está hablando de los gentiles y ahora va a hablar del pueblo de Israel. Dice: pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Al contrario de los gentiles, el pueblo de Israel dice que iba tras una ley de justicia. Es decir, una justicia ganada por medio de la ley. Ellos pensaban y piensan hasta el día de hoy que es posible ganarse el favor de Dios por medio de cumplir la ley, por medio de las obras. Es por eso que los judíos ortodoxos del día de hoy son muy rigurosos en cuanto a la ley se refiere. No sé si estuve investigando un poco de cómo es que ellos son tan rigurosos y se puede ver en el Shabbat. No sé si algunos de ustedes conocen a judíos, pero ellos en el Shabbat, en el día de reposo, no pueden trabajar. Ellos, estuve investigando, son como 39 cosas que no pueden hacer. Anoté unas cuantas nada más. Y dicen que no pueden sembrar, no pueden cosechar, no pueden amasar, no pueden hornear, no pueden tejer, no pueden coser, no pueden descoser, no pueden matar animales, no pueden transportar materiales, etcétera, etcétera. Ellos son bien rigurosos en cuanto a todas estas leyes. Y es por eso, mis hermanos, que los judíos en la época de Jesús lo criticaban por hacer sus milagros y las sanidades en el día de reposo. ¿Se acuerdan? Los que han leído los evangelios se darán cuenta que siempre lo criticaban a Jesús. Es más, vimos el día de hoy con el pastor Fernando esa parte, recordamos cuando lo criticaban, los fariseos criticaban a los discípulos de Jesús por recoger espigas en el día de reposo. Eran muy rigurosos. También lo criticaban a Jesús por no seguir las tradiciones de los ancianos. Le decían: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Que era un ritual que ellos hacían. También lo criticaban por juntarse con pecadores. Le decían: ¿cómo siendo un maestro no sabe con qué clase de persona está? Porque ellos consideraban que no debían juntarse con personas inmundas, porque si no, se iban a contaminar.
Y eran así, rigurosos en todas sus leyes. Y a pesar de eso, el apóstol Pablo nos dice que ellos no alcanzaron la justicia. Aunque ellos se esforzaban mucho por cumplir la ley, no lograron su objetivo, porque para Dios nada de esto es suficiente, mis hermanos. Para Dios, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. ¿Y por qué esto? ¿Se han puesto a pensar por qué? Bueno, es porque tenemos un Dios que es perfecto. Y Él es perfecto en todos sus atributos, perfecto en amor, perfecto en santidad, perfecto en justicia, es perfecto en todo. Y ya que tenemos un Dios que es perfecto, Él requiere perfección. Él requiere perfección. Y esto es lo que no entendía el pueblo de Israel. Santiago, capítulo 2, versículo 10, nos dice: pero cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Está claro, si tú quieres guardar toda la ley, pero dice que si ofendes en unos, te haces culpable de toda la ley. Así que, hermanos, entonces, en conclusión, es imposible cumplir la ley a la perfección. No podemos. Solo una persona pudo hacer eso posible. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué más el pueblo de Israel no alcanzó la justicia? Bueno, el versículo 32 nos dice: porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron con la piedra de tropiezo. Entonces el pueblo de Israel no alcanzó la justicia porque no iban, dice, tras ella por fe. El pueblo de Israel nunca llegó a entender que la justificación es solamente por medio de la fe. Ellos querían ganarse su justificación a base de obras, a base de méritos. Y el apóstol Pablo nos dice que haciendo eso, tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Jesucristo. Y la verdad es que, mis hermanos, el Evangelio, en ese sentido, humilla a las personas. ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, para poder ser salvos. Nada. La salvación se encuentra en Dios. La salvación es del Señor. La salvación se encuentra en la persona de Jesucristo. Solamente es por medio de la fe que podemos ser justificados delante de Dios, no por obras, como lo vimos también en Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley solamente sirve para hacernos ver qué tan pecadores somos y qué tan necesitados estamos de un Salvador. Pero el orgullo del pueblo de Israel hizo que no vieran esto. Y es por eso que tropezaron en la piedra de tropiezo. Esta roca fue un escándalo para ellos. Versículo 33 dice: tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Entonces vemos aquí que Dios mismo es el que puso la piedra. Los profetas del Antiguo Testamento ya habían predicho que Israel iba a rechazar a su Mesías. Esta porción de la Biblia está en Isaías capítulo 8, versículo 14, que nos dice así: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer.
y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces vemos ahí que el profeta Isaías dice que Dios mismo iba a ser una piedra de ofensa y una roca de tropiezo para la casa de Israel. Isaías capítulo 28, versículo 16 también nos dice lo siguiente: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Dios dice que iba a poner en Sión una piedra preciosa, una piedra angular, como el fundamento estable. Y es más, el propio Señor Jesucristo se identificó con esta piedra angular. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 21, del 42 al 44. Mateo 21, del 42 al 44. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa es la piedra angular. Esa piedra se ha convertido, y esto fue hecho de parte del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Vemos que Jesús se identifica con esta piedra que habían desechado los edificadores. Y el contexto era de Jesús narrando una parábola, no sé si lo leyeron, la parábola de los sirvientes malvados, la cual cuenta la historia de un padre de familia que compra una tierra, un viñedo, y les da a sus siervos para que la cultiven. Y él a su tiempo, cuando den frutos, iba a venir y pedirle el fruto. Y entonces, ¿qué hizo? Mandó a un siervo, ¿y qué hicieron con él? Lo golpearon. Luego mandó a otro siervo, ¿y qué hicieron con él? Lo apedrearon. Y entonces él dijo: bueno, voy a mandar a mi hijo, quizás tengan respeto de él, pero estos siervos malvados, al ver que era el hijo de la herencia, dijeron: matémosle, y entonces nos quedamos con la herencia. Y luego de pronunciar eso, ahí es donde Jesús dijo estas palabras: que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Jesús después les dice, al oír, en el versículo 45, al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque le tenían por profeta. Entonces, es por eso que Jesús se ganó estos enemigos, ya que para los judíos Jesucristo era una roca de escándalo. Ellos no pueden concebir que su Mesías tenía que morir en una cruz para salvarlos. Ellos querían un Mesías militar que los salvara de la opresión del entonces Imperio Romano. Pero Jesús vino a salvar a su pueblo de una opresión, la cual es el pecado. Y como ellos, los fariseos, los saduceos, no se sentían pecadores, es por eso que el evangelio para ellos fue una piedra de tropiezo. Pero como dice Pablo, para el que crea en esta piedra no será avergonzado. El que crea en él no será avergonzado.
Y esta declaración, hermanos, quiere decir que al contrario del pueblo de Israel, que era para ellos el evangelio una piedra de tropiezo, la persona de Jesús era una piedra de tropiezo, para nosotros viene a ser la piedra angular, la piedra preciosa y el fundamento de nuestra fe. Como dijo el apóstol Pablo también en su carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículos del 23 al 24, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, el Evangelio, Cristo crucificado, la cruz, para Israel era tropiezo, y para los gentiles que no creen, una locura. Pero para nosotros que hemos depositado nuestra fe, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y quizás, mis hermanos, para los judíos, hoy en día nosotros los cristianos somos considerados una secta. Somos considerados una secta. Pero cuando el Señor vuelva, como vimos hace 2 semanas atrás, nosotros seremos manifestados como hijos de Dios, como hijos suyos en gloria. Es decir, mis hermanos, en el día del juicio, en el día cuando todo se esclarezca la verdad, nosotros no seremos avergonzados. Y en estos tiempos, muchas personas se burlan de los cristianos. Dicen que estamos locos, y sí, hay un par de loquitos por ahí, que somos retrógradas, anticuados, que somos fanáticos, que somos legalistas. Y lo cierto, mis hermanos, es que nosotros digan lo que digan, hemos puesto nuestra confianza en aquel que nos va a dar el honor y la gloria junto con él. Y fiel es el que cumplirá su promesa. Es por eso que nosotros no seremos avergonzados, mis hermanos. Pablo, luego de ver esta realidad de que los judíos tropiezan con la piedra de tropiezo, Pablo siente compasión por su pueblo. Capítulo 10, versículo 1, nos dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Pablo ora por Israel. A pesar de que las enseñanzas de Pablo eran de lo más desagradable para su propio pueblo, para los judíos, y los judíos consideraban un traidor a Pablo y enemigo de Israel, Pablo, ¿qué es lo que hace? Él escribe y abre su corazón y dice que su deseo, con todo fervor, es para salvación de Israel. Pablo deseaba en verdad que los judíos se salvaran. Y es esa actitud, mis hermanos, ese aspecto en el cual nosotros debemos imitar. Debemos ser como el apóstol Pablo, debemos ser humildes. Nosotros sabemos que la salvación es única y exclusivamente del Señor. No debemos entonces creernos superiores a nadie, a nadie. Lamentablemente hoy en día hay muchos cristianos que se creen superiores a otros cristianos. Es más, y lamentablemente, déjenme decirle, dentro del ámbito evangélico reformado, nos ven a nosotros como arrogantes. ¿Sabían eso? Si ustedes entran a las redes sociales, nos tildan de arrogantes, de que nosotros nos creemos superiores a los demás, porque tenemos, no sé, más conocimiento. Y no debería ser así, mis hermanos. Nosotros debemos
buscar ser humildes. Y sí, ¿saben por qué no piensan esto de nosotros? Porque hay, sí, neocalvinistas, como le dicen, que se dedican a hacer burla, a hacer memes, a hacer chistes, a menospreciar a otras denominaciones. Y se han vuelto arrogantes a causa de eso. Y no debemos ser así. El apóstol Pablo entendía que el pueblo de Israel tropezaba y no se daba cuenta, y aún así él los miraba con compasión. No se sentía superior como diciendo, a mí se me reveló. No. Y hay muchos cristianos también, mis hermanos, que no tienen ni sienten compasión por los perdidos. Menosprecian a la prostituta, al drogadicto que está en la esquina. Lo miran con desprecio, con asco. Y ni piensan siquiera en predicarle el evangelio. Hermanos, nuestro anhelo debe ser como el apóstol Pablo, del de salvación por los perdidos. Y debemos orar fervientemente, así como Pablo, por los que se están yendo al infierno día tras día. No solamente por nuestra familia, porque yo sé que nosotros oramos por las personas, nuestros familiares que no conocen a Cristo, pero también debemos orar y preocuparnos por esas personas que están allá afuera y que no conocen a Cristo. Pablo también testifica a favor del celo que tiene el pueblo de Israel. Lejos de condenarlos, de llamarlos impíos y religiosos, el apóstol da testimonio a favor de Israel y nos dice que tienen celo de Dios. Versículo 2 dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pablo testifica, ellos tienen celo de Dios. Y esto era evidente, mis hermanos, porque los judíos eran muy cuidadosos en el cumplimiento de sus rituales, en las ceremonias y en su intolerancia también frente a otra doctrina contraria. Es más, el mismo apóstol Pablo era un celoso de la ley y de su religión. Él nos cuenta y se consideraba hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, educados a los pies de Gamaliel, un importante doctor de la ley, y él creía, en verdad, sinceramente, que estaba obrando a favor de Dios cuando perseguía a los cristianos de la iglesia, que en ese entonces eran llamados la secta de los nazarenos. Él en verdad creía que estaba obrando a favor de Dios. Entonces él testifica esto a favor de Israel. Ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Entonces también el apóstol Pablo se compadece del desconocimiento del pueblo de Israel. Versículo 3 dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y aquí es donde el pueblo de Israel fracasaba. Porque ellos, como leímos, ignoraban la justicia de Dios. Ignoraban el hecho de que Dios imputa justicia sobre el principio de la fe y no por las obras. Y al ignorar esto, entonces, mis hermanos, ellos procuraban hacer su propia justicia guardando la ley. Intentaban, como les dije anteriormente, ganarse el favor de Dios por medio de sus propios esfuerzos, por medio de su carácter, por medio de su moralidad y por medio de sus buenas obras. Y es importante, mis hermanos, saber esto, porque no solamente el pueblo de Israel tiene ese desconocimiento, sino que hoy en día, por la inclusión de la religión católica en nuestro continente, en América Latina, y en el mundo entero, la gente piensa que puede ganarse su entrada al cielo por medio de las obras. Cuando fuimos a predicar la semana pasada con los hermanos, les preguntábamos a las personas,
¿cómo es que ustedes pueden llegar al cielo? Y la mayoría contesta que pueden ganarse el cielo portándose bien, viviendo una vida moral correcta. Y bueno, parece tener sentido esto, ¿cierto? Parece tener sentido. La gente piensa que es como un examen, que si te sacas cierta nota apruebas, y si te sacas cierta nota desapruebas. Pero la realidad es que no es así. Nosotros hemos venido estudiando el libro, la carta a los romanos, y no es así. Entonces, estas personas que no son del pueblo de Israel, obviamente, también estarían tropiezo. Por eso es importante saber todo esto, mis hermanos. Es importante inculcarnos en la lectura de la palabra. Y el apóstol Pablo nos dice que Cristo es el fin de todo eso. Cristo es el fin de la ley. En el versículo 4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pablo quiere decir, en otras palabras, que la creencia en Cristo como Señor y Salvador pone fin a la búsqueda vana de la justicia por parte del pecador. Cristo es el fin de la ley. Nadie puede salvarse a sí mismo por sus propios esfuerzos. Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree. Como vimos anteriormente, el propósito de la ley es revelar el pecado, dejar convictos a los transgresores y condenarlos al infierno. La ley, mis hermanos, nunca puede impartir justicia. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. ¿Y la pena de la ley cuál es? La muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, cuando un pecador se arrepiente y recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, la ley ya no tiene nada más que decirle. Por eso es que Cristo es nuestra justicia. Cristo es justicia a todo aquel en él cree. Y ya para terminar, vayamos a dos conclusiones. Y es que debemos recordar, mis hermanos, nuevamente, bueno, el apóstol Pablo lo viene repitiendo una y otra vez, y es que debemos recordar la doctrina de la justificación solamente por la fe. Incluso en nuestra santificación, en nuestro caminar diario con Cristo, no debemos enfocarnos tanto en nuestras obras como garantía de nuestra espiritualidad. No debemos enfocarnos tanto. He conocido muchos hermanos que se enfocan tanto en las obras, en actuar para el Señor, que se olvidan de su relación con Dios. Están metidos en todo, ¿eh? Paran aquí, paran allá. Pero cuando les preguntas si leyeron la Biblia, no la leyeron o no oraron. Y no buscan tener esa intimidad con Dios. Se han vuelto activistas. Y no solamente eso, sino que al enfocarse tanto en sus obras, se comparan con otros hermanos y menosprecian a sus hermanos, cayendo así, mis hermanos, en el orgullo y en la arrogancia. Las obras son importantes porque somos salvados para hacer buenas obras, pero sin una motivación correcta es trapo de inmundicia para Dios. Así que si te encuentras en esa condición, también estarías cayendo en esa piedra de tropiezo. Así que es muy importante recordar esto. Una última aplicación es que, hermanos, debemos tener misericordia, nuevamente lo repito, por los perdidos y salir a predicar.
y orar por la salvación de las personas. Y nuevamente repito, ¿sabían que los cristianos reformados también son criticados por no salir a evangelizar? Algunas denominaciones dicen que estamos muertos y somos fríos y utilizan ese versículo que, mal interpretado, que dicen que la letra mata y el espíritu vivifica. Nos dicen, o sea, tanto estudio para nada, porque no salen a evangelizar. Y debemos, hermanos, cambiar ese concepto como iglesia. Si somos una iglesia bíblica, debemos actuar bíblicamente, no solamente en teoría, sino en práctica. Y si salimos, mis hermanos, si ya salimos a evangelizar, debemos hacerlo con amor, con compasión, como tenía el apóstol Pablo, sabiendo que el mundo, está cegado por Satanás. A veces no van a entender lo que le digamos y no debemos condenarlos, ni debemos discutir, ni tratar de ganar debates, como capaz lo hacen algunos en las redes sociales y piensan que eso es evangelizar, discutir y discutir sobre doctrinas secundarias que no llegan al caso. Pero nunca los vas a ver ahí en una esquina predicando el evangelio. Hermanos, nosotros cuando salgamos a predicar debemos confiar en la obra del Espíritu Santo para salvación de los que no conocen a Cristo. No seamos piedra de tropiezo para nadie, mis hermanos.